Buenas tardes, mi nombre es Sánchez Salinas Jonathan Agustín, soy del grupo 3MV2. El tema del que se va a hablar este día sería acerca de la electricidad. Entrando en tema, sabemos que la palabra electricidad proviene del griego electrón, electrón que significa ámbar. Esto, viajando en la historia, en tiempos antiguos, el historiador, el señor filósofo, Tales de Mileto, fue quien se dio cuenta que al frotar una barra de ámbar en un pedazo de piel, se da cuenta que existe una cierta atracción junto a otros tipos de elementos, otros materiales. Esto puede ser con la piel o con un tipo de lana. Ahí estos, que es a lo que nos referimos en lo que es electricidad. Desde en aquel entonces podríamos hablar de eso. Pero concretamente decimos que la electricidad va a ser todo un flujo de electrones que va a estar transitando, en este caso por un conducto que va a ser, ahora sí que, digámoslo de otra manera, un conductor. En este caso lo conocemos como un cable, lo más común. Pueden haber otro tipo de materiales. Posteriormente nos avanzamos hasta el tiempo en el que también se dieron cuenta que juntando piedras de magnetita hacia los materiales metálicos, estos se atraían, estos tenían una atracción como ahora lo conocemos como si fuera un imán. Desde entonces fue lo que se conoció, se dieron los principios de lo que fue la electricidad y el magnetismo, para posteriormente, gracias al científico Hans Ørsted, en alguna locura de su tiempo, se le ocurrió, preparando su clase, se dio cuenta que al pasar un cable sobre una brújula, ahora sí que se mueve, se gira, a manera de que queda perpendicularmente a la posición del cable. Entonces de ahí otra vez nos referimos a lo que es la electricidad del magnetismo o electromagnetismo. Avanzamos el tiempo y llegamos al tiempo de Ampère. Ampère, ¿qué es lo que nos dijo? Ampère se refería a que iba a haber en una corriente eléctrica se podría producir un campo magnético. Esto también lo hacemos referencia, por ejemplo, en esta parte, a que al tener un circuito, al conectar una corriente eléctrica, esta, mediante el imán que tenemos acá a los alrededores, va a hacer que se gire, va a hacer que esto empiece a girar. ¿Por qué? Porque todo este flujo que hay en un imán va a transitar de negativo a positivo, norte a sur. Esto va a hacer que este alambre, que principalmente es de cobre o un material ferromagnético, empiece a girar. Esto también nos puede dar inicio a que mediante ese mecanismo se puede producir electricidad. Aparte de que en otros tiempos también podemos decir que dentro de un campo magnético, al mover un imán, existe otro flujo de corriente. En base a todo esto, nos damos cuenta que también existen tipos de cargas. Estos tipos de cargas principalmente son dos, los que conocemos como positiva y negativa. Esas de ley las principales. Pero también nos damos cuenta que al tener ciertos tipos de cuerpos, estos cuerpos, después de tener una interacción, pueden quedar cargados, o más bien pueden tener un tipo de carga. Estos cuerpos con tipo de carga podemos decir que es positivo, negativo y neutro. Positivo, ¿por qué? Porque va a haber mayor carga positiva que negativa. Por ejemplo, aquí tenemos 4 cargas positivas, 6 cargas positivas y 2 negativas. Si lo restamos, tenemos que hay 4 cargas positivas sobrantes. Entonces decimos que el cuerpo está positivamente cargado. Si es negativo, es la inversa. Tenemos 6 negativas y 2 positivas. Al hacer la diferencia, decimos que quedan 4 cargas negativas y decimos que el cuerpo está cargado negativamente. Y en el neutro hablamos que hay un equilibrio. Este equilibrio se refiere a que tenemos las mismas cantidades de cargas positivas que negativas. Entonces el cuerpo no tiene como tal ni para dónde hacerse. Si decimos es positivo, nos vamos a la derecha. Si es negativo, nos vamos a la izquierda. Pero este cuerpo no. Este cuerpo se mantiene en un punto neutro.
de ese mismo tipo de cargas damos paso a lo que sería la electrostática. ¿Esto qué nos referimos? A que, por ejemplo, un cuerpo, al frotarlo, por ejemplo un peine, lo frotamos contra nuestro pelo, el peine va a traer, va a quedar cargado positivamente. Y si lo acercamos hasta los papelitos, esos papelitos están cargados negativamente. Entonces estos se atraen y se quedan pegados. También nos podemos dar cuenta en, por ejemplo, un globo. Lo frotamos en nuestro cabello. ¿Y qué hace nuestro cabello? Principalmente se ve más a grandes rasgos en el cabello de la mujer. El cabello se pega al globo, se mantiene, porque ese flujo de electrones se transfirieron y esto hizo que haya una atracción, es decir, positivo con negativo. ¿Esto a qué nos referimos? A que en estas cargas también existen unas leyes que se refieren a que siempre va a hacer que las cargas contrarias, es decir, positiva y negativa, se van a atraer. Pero si tenemos cargas iguales, es decir, positivo y positivo, o negativo y negativo, estas se van a repeler, porque no van a tener esa atracción, esa fuerza para juntarse. Continuamos y nos referimos a lo que da un paso de la corriente eléctrica y de una vez a lo que va a ser el circuito eléctrico. ¿Esto a qué nos vamos a referir? La corriente eléctrica va a ser todo ese flujo que va a transitar, va a viajar por todo un material conductor. Es decir, un material conductor siempre lo manejamos como un cable. Este cable dentro va un alambre. Ese alambre va a ser de cobre principalmente. El cable que nosotros conocemos trae plástico. ¿Esto a qué nos ayuda? A que no se vaya ese flujo, a que no haya un choque y existan accidentes. Entonces, dentro del cable, estos electrones van a estar interactuando, van a tener esa facilidad de moverse dentro de ese material. Y así vamos a poder transportar de un lugar sin carga a otro sin carga, porque debe de haber una diferencia de carga para que pueda haber ese flujo, se pueda transitar. Y en base al circuito eléctrico nos vamos a referir a que va a ser todo el medio, todo el sistema por el que se transporta este flujo de electrones, esta corriente eléctrica. Es decir, empezamos desde un generador que va a ser el material, o más bien el dispositivo que nos va a dar el paso a que esta corriente empiece a fluir. Ahí va a terminar y ahí va a empezar. El generador. Del generador nos pasamos a un elemento protector. Un elemento protector puede ser un switch, una resistencia. Esta resistencia que nos va a permitir que no exista una descarga, que no haya un daño en los demás dispositivos ni al medio, al exterior, a los alrededores. De ahí continuamos y nos vamos con un elemento de control. Este elemento de control nos va a permitir el paso y cierre de este flujo de corriente, de esta corriente eléctrica, es decir, un apagador. Fácil y sencillo. Esto va a estar conectado todo mediante un cable que va a ser un conductor, como lo hemos mencionado anteriormente, y va a terminar en un receptor que va a dar la emisión de esta corriente eléctrica, que esta corriente eléctrica la va a transformar en otro tipo de energía, puede ser luminosa, puede ser mecánica, hidráulica, de cualquier otro tipo, y cerramos este circuito. Nos vamos a que tenemos también magnitudes eléctricas. Magnitudes eléctricas que vamos a ver principalmente de 5, las más comunes. Nos vamos a una carga eléctrica representada con la letra Q. Esta va a estar dada en coulombs. Regularmente es la unidad que nos va a dar la carga. Esto siempre va a ser de ley. Y esta carga va a ser de 6.24 por 10 a la 18. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser todo el flujo de electrones que hay dentro de algo. Estos electrones, como sabemos que un electrón tiene una medida de 1.6 regularmente, entre otras millones de cifras significativas, por 10 a la menos 19, o sea, una cosita de nada, nosotros no la podemos ver, es algo muy diminuto. También tenemos el voltaje o voltio, conocido por otras personas. Lo que nos vamos a referir, que va a ser a un trabajo por cantidad de carga, es decir, el trabajo que se está ejerciendo por toda la cantidad de carga que hay dentro de la corriente. Esta corriente nos referimos otra vez, nos regresamos a los tiempos antiguos en base a amper.
Esa va a ser la unidad de medida en base a aquel personaje. El ampere va a ser igual a la carga por unidad de tiempo. ¿Qué tenemos de particular en la corriente? La corriente siempre va a tener un sentido, pero los electrones que van a estar transitando van a ir en el sentido opuesto. Es decir, si la corriente va a la derecha, el electrón va hacia la izquierda. Eso va a ser de ley. Tenemos también una resistencia que está dado en ohms, representada simbólicamente por el símbolo de ohm, la letra griega. Esto que nos va a decir resistencia va a ser la resistencia que tiene un material a toda esta corriente eléctrica, es decir, toda la corriente que va a fluir, un material va a tener esa posibilidad, dependiendo de sus propiedades, de no permitir ese paso. Pero para poder tener una buena transición de corriente eléctrica, es mejor tener un material que no tenga tanta resistencia a ella. Y por ejemplo, ahí también tenemos lo que son unas resistencias que nos ayudan a tener una mejor protección en un circuito y tienen cierto valor que nosotros no lo vamos a ver gráficamente mediante números, sino que lo vamos a determinar mediante los colores de esta resistencia. Tienen ciertas franjas que tienen un cierto significado y nos dan así su valor. Y tenemos por último la potencia. La potencia va a estar dada en watts, que va a ser la cantidad de energía por unidad de tiempo. Todo ese poder, por así decirlo, que va a tener un circuito. Posteriormente seguimos con la ley de Ohm. Ley muy importante. ¿Por qué? Porque es la principal y hace resolución de estas cargas. ¿A qué se refiere? A que la corriente va a ser igual a el voltaje entre la resistencia. Esto va a ser básico para todo tipo de circuito eléctrico, porque mediante él podemos resolver todo tipo de problemas. Regularmente igual lo podemos ver ejemplificado con un triángulo, que representar lo mismo, que nos va a dar voltaje entre resistencia va a ser igual a corriente, o resistencia va a ser igual a voltaje entre corriente, o el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Continuemos con lo que van a ser la validez de mediciones. En este caso nos vamos a conceptos básicos para partir en ese tema. Tenemos que medir. ¿Medir qué va a hacer? Va a ser una comparación. ¿Entre qué? Entre, por ejemplo, un objeto que vamos a medir, que vamos a poder determinarle sus características, sus propiedades, en base a por ejemplo, un dibujo, algo que ya está, digamos, estandarizado, que ya está hecho como ley, pero en este caso vamos a compararlo. ¿Qué tan cierto de la realidad está? Nos vamos a tener ciertas unidades que van a ser arbitrarias. Estas porque pues están dadas por un cierto grupo de personas con un fin en común, que es pues, como un consejo. O también con otro significado, podemos decir que es la porción de una magnitud física, que estamos hablando de una longitud, una intensidad de corriente, por ejemplo. Tenemos también una magnitud que va a ser todo lo que se puede medir. A eso se va a referir la magnitud que tiene un cierto objeto. Tenemos dos tipos de magnitudes que van a ser las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales, ¿qué van a hacer? Estas las vamos a obtener directamente del proceso. ¿Por qué? Porque las podemos obtener mediante un dispositivo. Podemos medir y tener esa magnitud exacta, no va a cambiar en nada. Pero más sin en cambio una magnitud derivada, esa la vamos a calcular a raíz de las que ya determinamos al medirlas, que van a ser las fundamentales. Va a haber una validez que va a ser el valor que se le está dando al dato, qué tan verídico es. Y podemos decir que va a ser una validez interna y una validez externa. La interna va a ser la que va a reflejar toda la situación de nuestra muestra. Por ejemplo, si hablamos de un grupo, va a ser todo internamente en este grupo.
mientras que la externa nos va a poder generalizar todo tipo de situaciones que se está dando a grandes rasgos. En las muestras internas tenemos lo que son muestras pequeñas y también unos sesgos. Sesgos que nos vamos a referir a que son 3 tipos: selección, medición y confusión. Estos sesgos son qué tan cercano, qué tan próximo a la realidad estamos. En el caso vamos a tener como un proceso que va a ser la selección. Desde que empezamos a seleccionar nuestro grupo, desde ahí vamos a empezar a darnos cuenta de qué tanta variación vamos a poder tener. En la medición, después de la medición va a ser algo que se va a dar después de que ya se hizo una selección de este grupo, y posteriormente una confusión que puede ser de que el grupo, cierto tipo de personas, cambien su concepto, ya no sea lo mismo que antes, entonces ya nos está alejando de la realidad que teníamos en mente. Y por último vamos a tener ciertos tipos de error. Los errores van a ser la diferencia entre la realidad y la idealidad. Idealidad, que va a ser lo que esperamos. La realidad, pues lo que realmente tenemos, lo que es como tal. Estos tenemos 2 tipos, que puede ser aleatorio o de muestreo, el sistemático, también conocido como paralaje o sesgo, que es de lo que hablamos anteriormente. El aleatorio, digamos que va a ser un error en base a el operador o a otros factores, es decir, a las personas que están haciendo este tipo de evaluaciones. Y el sesgo va a ser, o más bien sistemático, va a ser en base a los instrumentos de medición, en base a lo que estamos utilizando. Vamos a tener un cierto tratamiento de errores, que en este caso vamos a hacer como una comparación, qué tanto porcentaje o qué tanto error tenemos dentro de todos estos cálculos. El error absoluto, que nos va a ser igual al valor verdadero menos el valor que estamos dando. Esto nos va a dar una diferencia. Esto no va a tener ni positivo ni negativo, no va a ser que va a ser más ni menos, sino va a tener un valor absoluto. Entonces este valor nos va a decir qué tanto porcentaje de error estamos alejados de la realidad. Y posteriormente un error relativo va a ser igual al error absoluto entre el error verdadero. Y también lo podemos calcular mediante porcentaje, siendo un error relativo porcentual, que lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar un porcentaje de qué tanto estamos cerca o lejos de lo esperado. Por ejemplo, entrando en definiciones, en exactitud y precisión, que nos van a ayudar a tener todo este tipo de validez y evitar ese tipo de errores, vamos a hablar que la precisión va a ser qué tanto podemos nosotros de tener esa como habilidad para caer en un cierto punto. Lo ejemplificamos así rápidamente con por ejemplo, un tiro al blanco. La precisión nos va a decir qué tanto podemos caer cerca de un mismo punto. Esto va a ser precisión. Y exactitud, qué tan certeros, qué tanto podemos caer en el objetivo. Si tenemos un balance entre exactitud y precisión, podemos lograr tener una alta exactitud y a la vez una alta precisión, que nos va a dar resultados extraordinarios, los que deseamos en realidad. Por último, para retomar todo este tema, además, añadiendo que para los tipos de mediciones dentro de las máquinas, dentro de los circuitos eléctricos, siempre vamos a tener la ayuda de un instrumento muy hábil que conocemos como tester, que nos va a ayudar a medir todo ese tipo de corrientes, todo ese flujo de energía que está dentro pero nosotros no lo podemos estar viendo. Va a haber varios tipos que van a depender realmente de la posibilidad de las magnitudes que nos va a permitir medir. Unas van a ser menos, otros van a ser mayores. Va a depender de cada uno qué tipo de tester prefiera, cuál sea de su preferencia y de mayor utilidad, porque también va a depender del trabajo que se realice. Ahora sí, como conclusión,
vamos a decir que es un patrón de medición. Un patrón de medición nos vamos a referir a que va a ser aquel ejemplo en el que nos vamos a basar para poder medir. Esto va a poder ser desde entre ya un patrón, ya un dispositivo ya fijo o una muestra. ¿Qué es la unidad de medida eléctrica? La unidad de medida eléctrica va a ser aquella que nos va a dar la magnitud de la corriente, del flujo eléctrico que se está generando dentro de el error de paralaje, como lo decimos, que va a ser el error sistemático, que va a ser debido al instrumento, un error que nos va a dar por el instrumento que estamos utilizando. Precisión y exactitud, lo que acabamos de hablar. Qué tan cerca podemos caer de un punto y qué tan cercas podemos estar de lo que nosotros queremos. ¿Qué es un prefijo? El prefijo van a ser los múltiplos subíndices que podemos tener una magnitud. Como mencionamos hace rato, tenemos que un amper. El amper podemos definirlo como miliamper, microamper. Estos regularmente tienen un símbolo matemático para representar todas esas cantidades que podrían tener cierta cantidad de cifras significativas que van a ser dígitos después del punto, para reducirlos en un tamaño más central. ¿Cuál es el error que se le atribuye al instrumento de medición? Como lo dijimos, al sistemático de paralaje. Y 5 unidades de medida que empleadas en las máquinas eléctricas, las que acabamos de ver: coulomb, ampere, resistencia, intensidad de corriente, como corriente eléctrica, y que podemos decir que es los watts, que es la potencia, que entonces diríamos que sería el coulomb, el ampere, el watt, el ohmio, y por último pues sería todo. Gracias por su atención, profesor.